Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento que nos estés escuchando, estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar junto a mi equipo durante la próxima hora para llevar cada vez más lejos la palabra de Dios en este programa en el cual vamos a seguir debatiendo acerca de los viajes de Pablo. En esta instancia vamos a hablar acerca del segundo viaje. Para esto me acompaña la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del horario en que nos estén escuchando o sintonizando por Facebook o YouTube o Spotify. Bueno, muy buenas tardes, Nico. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Muy bien, tranquilo, día de lluvia, pero muy lindo también. Bueno. Sí, llegó la lluvia y el frío. Bueno, muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está la audiencia? Otra vez juntos y esperemos que Dios nos bendiga a todos por igual. Amén. Bueno, como estábamos comentando hace un ratito, vamos a hablar acerca del segundo viaje misionero de Pablo. Sí. Bueno, antes de empezar a debatir este tema, vamos a recordar las vías de contacto para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros. Recuerden que lo pueden hacer al número de nuestro pastor 11 51 245 270, 11 51 245 270. También pueden comunicarse con la iglesia al 11 23 93 71 07, 11 23 93 71 07. Queremos recordarles también que pueden enviar un saludo como el episodio anterior, que una hermana se animó y nos mandó una especie de saludo para el programa. Y que, bueno, también mandó bendiciones para este ministerio que es la radio. Amén. Recuerden, sí, mándenos sus saludos. Queremos hacer un compiladito de saludos acá para el programa número 50, sí, que ya falta poquito. Así que todos aquellos que nos quieran dejar algún saludito pueden hacerlo. Y nosotros nos vamos a estar también pasando y aquí en la radio. Pueden también pedir canciones. Para todos aquellos que nos escuchan desde otros países, nos pueden mandar un email a iglesiauad.belarga@gmail.com, iglesiauad.belarga@gmail.com, o bien a través de Facebook nos buscan como Iglesia Cristo Viene. Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Convicción y todas las plataformas de podcast. También no nos olvidemos que lo estrenamos los programas los sábados también en el canal personal de YouTube de nuestro conductor Ariel Monroy, y también está el canal personal de YouTube del pastor, que es Ramón Argañarás. Bueno, vamos a continuar con el segundo viaje de Pablo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la ciudad de Filipos. Sí. Y bueno, Pablo tiene una visión donde ve un hombre de Macedonia suplicándole ayuda. Entonces él junto con sus compañeros salen de Troa rumbo a Filipos, que era la ciudad más importante de la región. Sí, una vez que llegaron buscan un lugar donde podrían reunirse los judíos y de esta manera tener la oportunidad de predicarles la palabra. En Hechos, capítulo 16, que es el capítulo que vamos a ubicarnos para este segundo viaje, del versículo 13 al 15 nos indica: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y durante los siguientes versículos, Lucas describe un evento que se compara a lo que ocurrió en Chipre, ¿no? Durante el primer viaje misionero que mencionamos en el episodio anterior, donde Pablo había cegado a un mago que intentaba impedir que se predique la palabra. En Filipos, Pablo echa fuera un demonio de una niña quien le seguía y estaba llamando la atención a su ministerio. Pablo, que no quería el testimonio de una niña endemoniada, echa fuera al demonio, y esto causó que los dueños de la niña, que se aprovechaban y lucraban con sus poderes ocultos, empezaran un disturbio. Sí. Pablo
junto a Silas son llevados delante de un juez, azotados y encarcelados, y la única diferencia en esta oportunidad es que fue a causa de los judíos. Sí, en Hechos 16, del versículo 25 al 34, la palabra dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En estos versículos podemos ver la transformación del carcelero, quien profesa su fe en Cristo y que una vez liberado también decide bautizarse. Y en los próximos versículos de este capítulo podemos ver que cuando los magistrados buscaron soltar a Pablo y a Silas, ellos les recuerdan su ciudadanía romana y la forma injusta y legal en la que fueron tratados, por lo que pudieron salir de la cárcel legal y públicamente, y así como parten a predicar el evangelio. Este viaje continúa en la ciudad de Tesalónica. Pero eso lo vamos a ver en el próximo bloque. No sé, pastor, si quiere agregar algunas palabras respecto al viaje sobre Filipos. Sí, es interesante cómo el Espíritu Santo los guió a esa región. Una región que el historiador o investigador Lucas pone tal cual se conocía el nombre original, Macedonia, aunque los romanos más tarde unieron tanto Macedonia como la capital de Atenas, más al sur, y le pusieron el nombre de la región de Acaya. También este nombre aparece en Romanos cuando Pablo testifica por los lugares que anduvo predicando y enseñando el evangelio del reino de Dios. Lo interesante es que cuando se lleva la luz de la palabra del Señor, aparecen y se manifiestan espíritus contrarios. Está el caso de esa joven que estaba poseída de algunos demonios, que quería ganarse el favor de Pablo diciendo: estos son los verdaderos siervos de Dios que les van a hablar palabras de Dios. No hay nada malo en esa expresión, pero sí está lo malo en el espíritu que sugiere eso que no es otra cosa que adulación. El enemigo siempre pretende que cada mensajero de Dios o cada hijo de Dios se vanaglorie, que se infle, que se enaltezca, porque nuestro adversario sabe que Dios resiste a los soberbios. Y de alguna manera, si uno no tiene la luz de Dios, cae en las trampas del maligno y pasa un tiempo hasta que podemos reconocer, arreglarnos con Dios otra vez y volver a levantarnos a desempeñar el rol que se nos ha comisionado. Esto sale a la luz porque llega el evangelio a esa región. Y mira, dice, los dueños o los que explotaban a esa joven se llenaron de ira contra los apóstoles. Hicieron una denuncia penal y hubo un gran revuelo en esa ciudad, y el tema es así. La enseñanza bíblica está marcando: yo puedo ganar mucho dinero, pero ¿quién me inspira a ganar ese mucho dinero? Muchas veces es el maligno para atraparme en el tiempo y no dejarme un huequito en mi tiempo para buscar a Dios. Uno de los mandamientos: 6 días vas a trabajar, pero 1 vas a descansar, para que te acuerdes de Dios, te acerques a Dios y le agradezcas a Dios por la fuerza, por la salud, por la sagacidad para emprender negocios y tener de allí los réditos o las ganancias que necesitas para vivir.
El Evangelio no está en contra de que ganemos dinero, pero tenemos que ver quién nos impulsa, quién está ahí detrás de esa sugerencia. A veces uno se molesta con Dios, pero tanto y tanto te pido y te pido y te pido. Y he escuchado a algunos que usando una palabrota me ha dicho, para mí Dios se hace el vos, y la completó. Le digo, ¿pero por qué pensás eso? Y pues yo le pido y le pido y le pido y nunca me contesta. Bueno, habría que ver entonces, ¿por qué no te contesta? No, si Dios no me contesta, me puso una fecha y me voy a ir a otra religión. Le digo, no te enojes con Dios, no hagas piquete a Dios. Trata de entender vos, decime, ¿estás hablando mucho con Dios? Bueno, la verdad, hablo poco y nada. ¿Y cómo quiere que Dios te conteste? En fin, todo sale de manifiesto cuando llega la luz del Evangelio. Ese es el porqué. Tenemos que salir y compartir siempre algo de tantas bendiciones que Dios nos da. Pero no sé enumerar las bendiciones que Dios tengo, bueno, empezar a enumerarlas. Son muchísimas, comenzando por la vida, porque te levantás bien y porque tenés mucha salud y porque tenés un buen pastor. Bueno, vamos a seguir más adelante con el tema. Dale, vamos a continuar en el próximo bloque con este viaje de Pablo. El segundo viaje. Pero los vamos a dejar ahora con una canción de Ministry que se llama Pablo y Silas. Y así fue. En el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a su oído, y Él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir, tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir, tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Alguien tiene que creer que las cadenas se rompen. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir, tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras.
Estábamos escuchando de Ministeri para la canción Pablo y Silas, y vamos a continuar con nuestro programa. Como les habíamos comentado hace un ratito, el viaje de Pablo, este segundo viaje de Pablo, continúa en Tesalónica. ¿Mico? Sí, después de que Pablo, Silas y Timoteo salieron de Filipos, atravesaron Anfípolis, que era la capital del primer distrito de Macedonia y Apolonia, para llegar a Tesalónica, una ciudad que estaba cerca de Filipos. Este lugar fue fundado por Casandro, rey de Macedonia, que le dio este nombre por su esposa Tesalónica, hija de Filipo II de Macedonia. Y este hombre, Casandro, quería que la ciudad se convirtiera en una población importante, y para conseguir eso asentó en Tesalónica a los habitantes de Perme y de otras ciudades cercanas. Por eso, más adelante, cuando los romanos dividieron Macedonia en 4 distritos, esta ciudad se convirtió en capital del segundo distrito. Y con el tiempo y a lo largo de la historia, Tesalónica desempeñó un papel principal en la vida política y cultural de Macedonia. Y dada la importancia de la ciudad, no sorprende que contara con una comunidad judía importante. Y además, como tenía por costumbre, Pablo en este viaje comenzó a predicar en la sinagoga de los judíos de esta región. Y dice la Biblia que discutió con ellos sobre las Escrituras por 3 sábados. Pablo exponía que el Mesías debía sufrir y resucitar. Y este es un extremo que aparece en el Antiguo Testamento, como sabemos en Isaías capítulo 53, entre otros. Y también Pablo señala cómo esas profecías mesiánicas se habían cumplido en Jesús. Y la reacción de los que los estaban escuchando fue que aceptaron la predicación de Pablo y se unieron con él y con Silas. Algunos judíos y una gran multitud de griegos religiosos y no pocas mujeres nobles. Pero, aunque hubo judíos que creyeron en el mensaje, el impacto mayor se produjo entre aquellos judíos asistentes a la sinagoga que no creyeron. Y llenos de envidia, consiguieron reunir en contra de Pablo y sus acompañantes algunos hombres ociosos y malos. Ellos asaltaron la casa de un judío llamado Jasón, porque él había hospedado a Pablo, Silas y Timoteo. Ellos hicieron esto con la intención de entregarlos a la turba hostil que se había formado para posiblemente apedrearlos. Pero sin embargo, no pudieron encontrar a Pablo y Silas, sino a algunos conversos. Y fue en ese momento cuando estos judíos estaban en contra de Pablo, que optaron por retener a Jasón y otros hermanos y poner el asunto en manos de las autoridades romanas, aunque más tarde fueron sueltos bajo fianza a pesar de ser acusados de sedición. Los cristianos de Tesalónica esperaban con verdadero ardor que el Mesías regresara para establecer su reino, e incluso se dedicaban a especular sobre el tiempo que faltaba para que se produjera semejante acontecimiento. Y el hecho que ellos anhelaran a otro rey se podría interpretar como un deseo de derrocamiento del emperador de ese momento, aunque Augusto promulgó un decreto que prohibía las predicciones por el temor que se pudiera usar políticamente. Y dado que Pablo y sus acompañantes seguían en peligro después de que Jasón y los demás los pusieran en libertad, ellos tomaron la decisión de que Pablo y Silas fueran hasta Berea, en donde Pablo seguía predicando el Evangelio, y las personas que estaban en esta ciudad recibieron la palabra y escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas eran como Pablo decía. Muchos de ellos creyeron, hombres y también mujeres griegas de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron de esto, fueron ellos hasta esta ciudad Berea y también alborotaron a las multitudes. Pero los hermanos rápidamente enviaron a Pablo hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se fueron con Pablo los llevaron hasta Atenas. Silas y Timoteo, como había dicho, se quedaron en Berea, pero con la orden de que volviesen con Pablo lo más rápido que puedan. Amén, así es. Eso es lo que estamos viendo. El viaje continúa en Atenas. Y bueno, no ha pasado más de lo que suele pasar. Siempre que tratan de predicar la palabra, aparecen detractores.
Pero bueno, aún así la palabra siempre llega. Es como hay veces que se dice que uno al dar la palabra está poniendo la semilla y bueno, hay que ver cuáles son los frutos que éste da. Sí. Pastor. Sí, me acuerdo de una experiencia en el norte de nuestro país, en Jujuy. Estuve allí con Lili 2 años como misionero, levantando una congregación. Y en un momento no había fondos, no tenía un solo peso. Todavía Natu no había nacido, pero estaba en camino. Y sucedió algo que confirmó realmente el llamado de Dios, como en este caso que estábamos mirando del segundo viaje misionero. Dios moviliza a gente con poder económico. Vemos aquí que se tuvo que pagar una fianza. ¿Quién puso esa plata? Pues los hermanos, la gente que estaba de acuerdo que se predicara el evangelio. Ellos pusieron la plata. Habla de mujeres griegas nobles, habla de un tal Jasón y otros tantos que sacaron de su bolsillo el dinero para costear lo que había que costear para que se siga predicando el evangelio y se guarde la integridad física del apóstol. A Pablo, antes de empezar el recorrido en esas ciudades, Dios le dio una palabra: tengo mucha gente en esta ciudad y no te va a pasar absolutamente nada, porque en el viaje anterior, en el primero, lo apedrearon hasta casi matarlo. No lo mataron porque Dios no lo dejó. Y completando la idea de esa experiencia personal, y tenemos que recurrir a Dios. Le pregunté al Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a Buenos Aires? Y aparece, después de mi oración, uno de los que habían empezado a congregarse y me dice, ¿recuerda que yo le dije que era ingeniero agrónomo? Sí, le digo, ¿qué pasó? ¿Y recuerda que pedí oración por trabajo? Bueno, acabo de cerrar un contrato con una empresa alemana. Los que trataron conmigo me dijeron, ponga el precio. Y yo dije una barbaridad, porque si lo agarraba bien al trabajo, y si no, no. ¿Y saben qué? Lo que yo dije no me cuestionaron nada. Al momento me dieron el dinero que pedí y traje el diezmo para que usted lo use. Y yo casi me agarra un ataque del corazón, porque ese dinero era realmente un gran dinero y alcanzó para costear todos los gastos de la clínica, del nacimiento de Nati, alcanzó para comprarle una Juan, comprarle un regalo a Lili, comprar algo para la congregación donde estábamos. Yo digo, gracias Señor, porque nunca te olvidas de tus hijos. Y más si uno sale con la misión gloriosa de cumplir en algo esa gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios va adelante, Dios abre puertas y Dios nos da la seguridad que siempre su presencia nos acompaña. Bien, así es. Bueno, vamos cerrando este segundo bloque. Vamos a dejarlos ahora con una canción de Rojo que se llama No me soltarás. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré?
Estábamos escuchando De Rojo No Me Soltarás y vamos a continuar ahora con el viaje por Atenas. En Hechos 17, del versículo 15 al 21, la palabra dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Bueno, una vez salido de Berea, donde Timoteo y Silas extienden su estadía para continuar la obra por un tiempo, Pablo se dirige a la ciudad ateniense. Una vez que se reunieron, lo más importante o destacable es que no se estableció una iglesia en su llegada, sino que se predicaba en la sinagoga. Lucas solo menciona que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y gentiles temerosos de Dios, pero no dice que hubo creyentes o bautismos, y no hay mucha información sobre resultados palpables de sus prédicas en las plazas públicas donde ministró los primeros días. En los próximos versículos de Hechos, Lucas nos informa de la invitación y el discurso que Pablo da en la colina de Marte, y esto era significativo porque era un primer contacto con filósofos y pensadores de ese tiempo. Bueno, recordemos que Grecia, y sobre todo la ciudad de Atenas, es cuna de la filosofía. Para ponernos en contexto de la situación, la colina de Marte también era conocida como la colina de Ares, que para ellos es el dios de la guerra. El Areópago mencionado era el consejo supremo donde un grupo selecto de oficiales se reunían en este lugar a debatir nuevas ideas filosóficas, de religión y otras áreas del conocimiento y pensamiento humano. Por lo tanto, ese día se habían reunido para escuchar acerca de una nueva religión, como ellos lo decían, y como ser las personas con mayor riqueza y poder eran los que tenían un primer contacto con estas nuevas ideas. Sí, podríamos decir una especie de filtro, y durante el primer discurso de Pablo a un gran grupo de personas paganas, no utilizó a los profetas o a las escrituras para poder argumentar como si lo hacía con los judíos, ¿no? En Hechos, capítulos 17, del versículo 22 al 31, en la Biblia nos dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, primeramente su objetivo era sacarlos de su concepto politeísta a un solo dios. Recordemos que en la mitología griega se habla de dioses para todo, el dios de la cosecha, el dios de la guerra, el dios de la... etcétera. Y bueno, ese era su primer objetivo, sacarlo de su concepto politeísta a un solo dios, y les explica que este único Dios es la única fuente de todo lo que existe y no depende del hombre en lo absoluto.
y no es su naturaleza ni humana ni material. Y el siguiente punto importante es que Dios requiere ciertas cosas de su creación, lo cual incluye al hombre, y que en un momento se juzgará al mundo, y al final introduce a Cristo y su resurrección, aunque no pudo terminar su idea, ya que muchos empezaron a burlarse de él, como queda evidenciado en los siguientes versículos de este capítulo. El discurso de Pablo fue bien recibido hasta ese punto y cambió algunos preceptos de los atenienses, como por ejemplo un dios en contraposición con muchos dioses, un solo dios omnipotente contra varios dioses semidioses de la mitología griega, uno de los más importantes, Dios creando al hombre y no el hombre creando dioses, y el último, un Dios justo quien dispensa la justicia y no una justicia dispensada por hombres que por definición son débiles e imperfectos. Obviamente hubo mucha resistencia a estas ideas y sobre todo a la idea de la resurrección de Jesús, porque aún ellos creían en la vida después de la muerte para el alma y consideraban que la carne era maligna y que impedía liberar el alma del cuerpo físico al momento de fallecer. Les parecía realmente ridículo, ilógico, y bueno, Pablo fue descartado, aunque sí un grupo de personas creyeron en él y buscaron oír más de Dios y sus enseñanzas, lo que nos muestra que la palabra de Dios y su mensaje nunca vuelven vacíos. Pastor. Y qué interesante es cómo Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, enseña lo que la Biblia desde el comienzo está marcando para que el que busca realmente a Dios entienda cómo comenzó la historia de la humanidad. Y la expresión que usa Pablo es: y de una sangre ha hecho todo el linaje que conocemos. ¿Una sangre? Adán y Eva. De ahí viene todo lo que es la humanidad. Lo entendemos o no, es lo que está escrito y es lo que tenemos que predicar. El tema es, se llegó a una ciudad que todavía tenía algún antecedente de ser los intelectuales, porque estamos hablando en el siglo I, el viaje misionero de Pablo. El apogeo de la cultura griega se dio en el siglo V antes de Cristo. Así que pasaron años, y todavía seguía el tema de que era una ciudad muy intelectual. Lo mismo pasa con la otra ciudad cercana, la isla de Creta, donde también fueron los apóstoles y donde finalmente Pablo establece a Tito, que tenemos la carta que Pablo le da a Tito para ministrar ahí en Creta. Y también Tito tiene la costumbre o la sana costumbre de Pablo, recabar información, cómo se piensa en el lugar donde el Espíritu Santo me lleva a predicar la palabra. Porque Tito también echa mano al conocimiento de Creta, como Pablo. Pablo dice, veo que son muy religiosos, hasta encontré un altar al Dios no conocido que ustedes, de motus propio, levantaron. Bueno, yo les quiero comunicar de ese Dios desconocido. Y habla del amor de Dios, habla del programa de Dios, y no importa que las palabras de la cruz, como bien lo dice en 1 Corintios capítulo 1, suenen a locura para algunos. Por primera vez lo escuchó. Y Dios levantó de los muertos a Jesús. Ya te vamos a ir otra vez. Nadie vuelve de la muerte. Bueno, en tu criterio, en tu modo de pensar. Pero conoce un poquito a este Dios desconocido. Conoce que la fe cristiana está basada en el poder de una vida indestructible que ni la muerte pudo destruir. Y ahí cambia el asunto. Puede haber en el día de hoy, igual que cuando se inició el tema de la predicación, así en viajes misioneros, gente que se burla, gente que Pedro llega a decir ahí en la segunda parte, habrá burladores diciendo, ¿y dónde está el tema de la venida, del segundo regreso de Jesús? Y bien lo dice la Escritura, estos ignoran voluntariamente. Algunos lo que hablan, lo que piensan, lo que enseñan, es todo una idea. La palabra correcta es un docetismo. Me parece que es así. No comprobó nada, pero le parece. Y habla, y habla, y habla. Si leyera la Biblia,
Hay un proverbio que dice, ¿viste un hombre ligero de palabra? Bueno, hay más esperanza de un necio que no sabe nada, que ese que dice que sabe y no sabe nada. Porque Dios de arriba está mirando todo. Y a quien Dios quiere, le da oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad. Pero si Dios no quiere, en la primera de cambio, listo, te fuiste. Primera bendición que nadie valora es tener vida. Segunda bendición, estar sano. Tercera bendición, tener la oportunidad de vivir completo. No ando buscando aventuras para ver qué sensación hay. Estoy completo en Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo a esta gente muy intelectual. No lo creyeron. Pero gloria a Dios que hubo algunos que sí creyeron. E invitaron a Pablo que siga enseñando de esto nuevo que oyeron. Hay gente que quiere escuchar de Dios. Necesita de Dios. Y no importa cómo, pero tengo que llegar a compartir algo de la gloria del cielo que se va a manifestar, le va a dar revelaciones, y si el corazón está dispuesto, también va a recibir lo nuevo que Dios ofrece. ¿Qué es lo nuevo? Una nueva vida. Amén. Amén. Bueno, vamos cerrando este bloque. Sí. Vamos a dejarlos ahora con una canción de Guardián que se llama Creo en ti. Yo solo he estado pensando en lo que vivimos tú y yo. Tú nunca me abandonaste a pesar del dolor. A ti te agradezco por tu amor sin condición, y al ver lo que has hecho en mí, te doy mi corazón. Por siempre te diré que a tu lado estaré, porque creo en ti, porque creo en ti. No importa qué dirán, por siempre te diré que yo creo en ti, que yo creo en ti. A veces siento que mi mente no piensa en lo que debe pensar. Sé que los tiempos van cambiando, mas tu amor el mismo. A ti te agradezco por tu amor sin condición, y al ver lo que has hecho en mí, te doy mi corazón. Por siempre te diré que a tu lado estaré, porque
Estábamos escuchando de Guardián la canción Creo en ti. Y antes de continuar con nuestro programa, para finalizar este segundo viaje de Pablo, vamos a repetirles las vías de contacto para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor. Lo pueden hacer al número 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia, lo pueden hacer al número 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Y si quieren comunicarse por vía email, pueden hacerlo a iglesiauad.belarga@gmail.com. Recuerden, si nos quieren buscar a través de las redes sociales, lo pueden hacer en Facebook como Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Y recuerden que este programa también se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Convicción, una radio cristiana online, y en todas las plataformas de podcast. Y también en el canal personal de nuestro conductor, Ariel Monroy, en YouTube. Y no nos olvidemos del canal personal de nuestro pastor Ramón Argañeras, UAD Banfield, que también está en YouTube. Bueno, vamos a terminar con nuestro programa. Nos vamos a ir a la Biblia una vez más. En esta oportunidad nos vamos a ir al libro de Romanos. En el capítulo 10, versículo 15 y 16, la palabra dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Tener los pies de Jesús es llevar el Evangelio de Jesús, o el Evangelio de la paz. Cuando hay una comisión divina, se obedece esa comisión divina. Tenemos que estar preparados para un eterno desafío, pero también una eterna capacidad de tomar victoria tras victoria. El mensaje que llevamos, primero, Dios nos enseñó a vivirlo. Claro que hay oposición, siempre hay oposición, pero también siempre hay resultados positivos. Siempre hay testimonios de protección de Dios. Y escuche esto, siempre hay contratiempos personales. Está en juego nuestra humanidad, en este caso la humanidad de los apóstoles. En el primer viaje misionero hubo un joven que dijo: no, me parece que es demasiado para mí. Estoy hablando de Juan Marcos, que fue el que escribió el Evangelio, el segundo escrito del Evangelio, el Evangelio según San Marcos. ¿Pero qué, se acobardó? ¿Pero qué? Tenía conflictos internos, no estaba en la madurez de sus emociones. Vaya a saber. Pero este problema también trajo una división entre Pablo y Bernabé, porque al iniciar este segundo viaje misionero, notamos, Bernabé con su sobrino Juan Marcos fue por un lado, y Pablo, escogiendo a Silas, fue por otro lado. Después se encontró en ese segundo viaje misionero a un joven brillante y espiritual llamado Timoteo, que nació de un matrimonio mixto entre una judía y un griego, pero su mamá le enseñó a valorar la bendición de Dios, le enseñó a orar, le enseñó a ser consecuente con sus dichos y con la vida que aprendió a tener en el seno familiar. En la familia o formamos gente de bien, o lamentablemente los mal aprendidos terminan siendo gente de mal. Pasa en las congregaciones, pasa en todas las congregaciones. Se predica la misma palabra para todos, pero unos la reciben y otros no. El que la recibe madura en la fe. El que no la recibe y sigue con lo suyo, y a veces incorporando modas ajenas a lo que enseña la congregación basada en la palabra de Dios, y así sale. Tiene vida en misericordia de Dios. Sabrá Dios hasta cuándo le brinda oportunidades. ¿Me va siguiendo? Conflictos. Y el tema es, Pablo y Silas llegan a un lugar donde hay un grupo de mujeres que siempre se reunían a orar, pidiendo palabra de Dios, pidiendo visita de Dios. Y llega Pablo, les habla. Y mira esta mujer, Lidia. Si ustedes juzgan que nosotros buscamos a Dios, los invitamos a que nos sigan predicando el Evangelio. Se abrió la casa. Una célula cristiana. La casa de cada hijo de Dios debe ser también un centro de predicación y alabanza y gratitud para Dios. Avanzan
avanzan. No sé qué pasó con Bernabé y Marcos, porque el itinerario, la trayectoria de ellos no se describe en Hechos. Se sigue con Pablo. Y Pablo encuentra no solamente a este joven Timoteo, mencioné hace un ratito a Tito. Y Tito también está dando muestra de amar al Señor. Encuentra también a un matrimonio que se llaman así Aquila y Priscila. Ellos tenían un oficio, carperos, armar carpas. Y la Biblia dice que Pablo también conocía el oficio. Entonces, algo de afinidad en un trabajo secular. Porque si bien es cierto que Dios prepara los corazones para colaborar económicamente en el trabajo del Evangelio, también uno tiene que ser responsable de tener un oficio o tener una profesión, y de tanto en tanto hay que buscar el pesito no en el bolsillo de los cristianos, sino también en un trabajo secular. Es lo que hacía Pablo. Entonces trabajó un tiempo con ellos y a la vez les ministraba la palabra del Señor y a la vez seguía con su bendita comisión de predicar el Evangelio. La humanidad de cualquiera de los hijos de Dios no se anula por la fe. El Espíritu Santo no te anula a vos como persona y respeta tus ideas, tus pensamientos, tus deseos, respeta tus proyectos y te va marcando puntualmente cuál es el siguiente paso que debes dar. Esa humanidad bendice a tu compañero circunstancial, sea de estudio, de viaje, de trabajo, bendice tus amistades dentro y fuera de la iglesia, porque vos tenés el sentido exacto de ubicación delante de los ojos de Dios. Dios no te anula como persona y Dios amplía el margen de misericordia para que sus siervos, hombres y mujeres, con o sin ministerio, pero con el corazón dispuesto a seguir conociéndole, a seguir sirviéndole, comprueben que Dios siempre los respalda, siempre está en todo momento, no solamente en los momentos de necesidad, está en todo momento. Y si no tengo problema, bendecido sea su nombre, le agradezco de todo corazón para seguir adelante y así me preparo para seguir recibiendo de esta gracia. Tantas ciudades que esta gente caminó con nombres extraños, como nos contaba Micol, Tesalónica, el nombre de la esposa de Casandro, uno de los generales que sucedieron a Alejandro. Alejandro salió de ahí de Macedonia y fue el gran conquistador que hasta el día de hoy se lo admira por la grandeza de su epopeya. A donde fue conquistó, pero murió joven. Le sucedieron sus generales. Y la idea antigua, ¿no? de fundar una ciudad y poner el nombre del fundador o a quien uno quiere homenajear. En este caso, Casandro eligió homenajear a su esposa, Tesalónica, de ahí el nombre Tesalónica. Y tantas ciudades llamadas Alejandrías, y tantas ciudades llamadas en honor a César, Cesarea. Y así podemos descubrir en la antigüedad los nombres de las ciudades. Pero nos interesa el Evangelio. El Evangelio corre, el Evangelio es predicado, el Evangelio sigue trayendo vida. Hoy tenemos este medio, el Internet, para proclamar el mensaje del Señor. Y cuánto nos gozamos al comprobar que nos escucha, la gente recibe la palabra del Señor, se comunica con nosotros buscando apoyo espiritual, buscando algo nuevo de Dios. Y bendito sea el nombre del Señor. Queda registrado, queda en el éter, queda guardado en grandes computadoras que no conocemos para la posteridad. Y aún servirá para gente que se quedó a pasar la tribulación. Alguno encontrará algún mensaje, alguno buscará el tema, ¿qué pasa en la tribulación? ¿Qué se dijo? ¿Qué dice Dios? Y aun que la palabra sea destruida o ocultada, está allí el registro. Mensaje bíblico, programa bíblico, en el plan bendito de Dios, oportunidad tras oportunidades, bien regular o mal, pero con el corazón en la mano. Esto recibí de Dios, esto comparto de Dios. Hasta allí. Amén. Amén. Bueno, fue bastante lindo el mensaje y bueno, bastante lindo también la reflexión
de que la palabra de Dios siempre atraviesa todas las fronteras, no importa cuánto es lo que se lo quiera tapar, cuánto es lo que se lo quiera ocultar, la palabra sigue corriendo. Sí, sigue vigente. Bueno, como nos dijo Pastor, una visión del futuro, de que esto va a quedar para las generaciones Venideras. y aquellos que van a necesitar de Dios van a poder encontrar este material. Entre tantos otros que, gracias a Dios, hay muchísimo material en internet también, más allá de libros. Pero bueno, siempre hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y poder discernir también qué mensaje es correcto y cuál trata de hundirnos. Y que se siempre tomado de la mano de Dios al dar los mensajes bíblicos para hacerlo de manera correcta. Uh-huh. Amén. Bueno, vamos cerrando este programa. Espero que les haya gustado mucho, tanto como a nosotros hacerlo. Así que nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, Mico. Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una linda semana. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene, Pastor. Bueno, chicos, abrazos grandes, audiencia, abrazos grandes también. Nos vemos, Dios mediante. Hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, nos vamos dejando con una última canción. En este caso es una canción de Parousia que se llama Historia de Amor. Hasta la semana que viene. Cerca de mi corazón, historia de amor, la que tenemos tú y yo. Hay tanto que recordar, momentos imposibles de olvidar, una historia de amor de verdad, un cuento hecho realidad. Recuerdo lo que me solías decir, que por mí hasta podrías morir, que todo tu amor querías compartir. Jesús, tú eres mi razón de vivir. Te amo y te quiero, no puedo vivir sin tu amor, oh, oh. Historia de amor, la que tenemos tú y yo. Te extraño y te siento muy cerca de mi corazón, oh, oh. Historia de amor, la que tenemos tú y yo. Sin condición, algo más que amor, una ilusión. Por eso te amo, por eso te quiero. Yeah. Hay tanto que disfrutar, tomados de la mano y caminar en un mundo mejor, lleno de amor, donde lo que vale es el interior. ¿Cuántas veces me ayudaste a seguir? Siempre con amor me pediste el corazón para guardarlo en momentos de aflicción. Jesús, estoy enamorado